la mano de nuestro Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, está sobre nosotros. Y muchos creerán en el nombre de Jesús, nuestro Mesías amado. Esta es una palabra, hermano amado, que hoy nos da nuestro Padre Celestial y Él lo cumplirá. Amén. Bienvenidos también. Benditos sean aquellos que vienen a ver este video en nuestro canal del Ministerio Apostólico de Restauración. Sean bendecidos. Bien, hermanos amados, hoy vamos a estar tratando como el complemento del primer mensaje del domingo pasado. El domingo pasado vimos la oración continua, perseverando hasta el fin. Hoy vamos a estar viendo el tema perseverando en la obra hasta el fin. Algunos se preguntarán, ahí seguramente mis amigos, hermanos en el YouTube, ¿por qué hasta el fin? Bueno, y le animo que en este mismo canal vea usted desde enero 2022 comenzamos a predicar y a enseñar capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis en su contexto. Y cuando se dice en contexto, no es en contexto de quién lo escribió, en qué contexto lo escribió el apóstol Juan. Porque a veces cuando se dice en contexto, se quiere ver más los versículos anteriores o los posteriores, lo cual está bien. Pero es de más relevancia y es de más importancia entender el contexto en el cual el apóstol Juan lo escribió. Y esto indudablemente tiene que ver con que el Espíritu Santo nos ayudó y les ayude a entender la mente del apóstol Juan, para poder entender el libro de Apocalipsis, porque tiene mucha simbología. Y allí hemos entendido que estamos en la última generación. Y en esta última generación, dentro del reloj profético, estamos finalizando ya la última hora. Por eso los mensajes, las prédicas, las enseñanzas que vengo impartiendo son en ese contexto, hasta el fin. Y Jesús el Mesías, su segunda venida está muy, muy cerca. Abra usted su Biblia y le animo a tener un cuadernillo, una lapicera también para tomar notas. Es bueno hacerlo. Y abra usted el libro de Proverbios, capítulo 16, versículos del 2 al 4. Proverbios 16, 2 al 4. Dice: todos, no dice algunos, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, cuando el hombre opina,
dice, no, mi camino es limpio, pero es su opinión. Y dice, pero Yahweh, es decir, Dios, es el que ordena su camino. Mira este versículo 3 que viene. Dice, da a conocer a Yahweh tus obras, y Él pondrá en orden tus propósitos. Da a conocer a Yahweh tus obras, y Él pondrá en orden tus propósitos. Él no siempre a todos pone en orden los propósitos del hombre. Hay una condición. En el versículo 4 dice, todas las obras de Yahweh, de Dios, son para los que lo obedecen. Un día predicaré lo que es obediencia y lo que es libre albedrío. Son dos cosas diferentes. Dios no nos dio libre albedrío. Muchos predican eso. No nos dio libre albedrío. Pero dice aquí, todas las obras de Yahweh son para los que lo obedecen, pero al inicuo, sus sinónimos es impiedad, impío, ¿no? Pero el inicuo se le reservará para el día malo. Ya hablamos sobre el segundo evento de Dios para esta última generación, que es el gran juicio de Dios, ¿no? A esto se refiere. Y voy a hacer una pregunta para fundamentar lo que estamos hablando, porque quiero llegar al tema. ¿A quiénes Dios escucha? Dijimos que no es a todos. ¿Y a quién Dios pone en orden los propósitos del hombre? Y esto no lo voy a responder con teología, ni con psicología, ni con dice el famoso respetable. No, hermano amado. Una de las cosas del Ministerio Apostólico Restauración Voz por Israel es que tenemos que volver al original de la palabra, al original del reino de Dios. Entonces, vamos a dar respuesta a esta palabra, a esta pregunta, con el testimonio de la palabra de Dios. Salmo 34:15. A quien Dios escucha, a quien Dios ordena su caminar, su propósito. No es a todos. En el Salmo 34:15 dice, los ojos de Yahweh, de Dios, están sobre los justos. Comenzó a diferenciarse. Y sus oídos están atentos a ellos. Dios puede tener misericordia de todos. Dios puede, dice el libro de los Salmos, que el sol resplandece sobre los justos y los injustos. Hoy en la mañana muchos tomaron desayuno y no son justos. A eso me refiero de la misericordia de Dios y otros aspectos más. Pero, en cuanto a los propósitos, a las peticiones que hay en nuestro corazón, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, muchos terminaron este año 2022, muchos no creyentes, inclusive creyentes,
sin haber cumplido lo que tanto deseaban en el 2022. Y Dios no es malo, pero tampoco es un delivery. Él tiene sus oídos atentos a los justos. El apóstol Pedro también nos habla de eso. En Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 12, dice, refiriéndose a este salmo: porque los ojos de Yahweh, los ojos de Dios están sobre los justos, y sus oídos atentos para escucharlos. Pero el rostro de Yahweh está contra los malvados. Interesante. Aquí está hablando de creyentes y no creyentes. El creyente redentivo es un justo, pero muchos estarán diciendo de repente allí, haciéndose una pregunta: ¿qué es un justo? ¿No es el nombre de alguien? Se refiere a una justicia. Un justo, escuchen bien. ¿Quién es el justo al cual Dios lo escucha y está atento a que a todo lo que le pida, todos los propósitos que le pida, Él los va a ordenar? Y ordenar se refiere a una hora, a una fecha, a un mes y a un año en que Él se lo concederá. Amén. Ok. Dios no es delivery. 3 días de ayuno, 20 días de ayuno, te pido esto y te pido esto. Terminó el 2022 y no alcanzó. No es que Dios no le ame, sino que seguramente que tiene que revisar qué es lo que está buscando de Dios. ¿Su reino y su justicia o su necesidad personal, familiar, ministerial? ¿Qué está buscando? Y en este contexto que les hablo, quiero hacerle unos comentarios. El tema que les estoy hablando es perseverando en la obra hasta el fin, es decir, permanecer en la obra de Dios, en aquel caminar, propósito que nos determinó por donde deberíamos ir, y debemos hacerlo hasta el fin, hasta la última hora en que le toca, en que debemos estar en esta última generación. Quiero decirles, amados hermanos, que estamos en el cumplimiento. Escuche bien, especialmente usted, amigo del líder de YouTube, si se anima a continuar viendo el video. Estamos en el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. En ese momento estamos. El apóstol Pablo en Romanos 11, 25, los que deseen tomar nota, él dijo allí que había venido una ceguera espiritual parcial a Israel hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Estamos en el tiempo de la plenitud de los gentiles.
es decir, gentil es aquel que no nació en Israel. ¿Habrá desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Estoy por terminar el libro de Apocalipsis. Me falta un capítulo. Y he entendido que desde principio hasta Apocalipsis, Dios estableció un pueblo. Le hizo pasar por una serie de cosas hasta el día de hoy, pero al final, Dios Todopoderoso y Jesús el Mesías reinarán en Israel por la eternidad. ¿Que puso una ceguera espiritual? Sí, porque eso fue riqueza para nosotros los gentiles. El israelita de hoy puede tener confusión. Una ceguera que Dios se lo puso para que usted y yo como gentil seamos creyentes redentivos. Y si alguien está sacrificándose, no debemos odiarles. Por el contrario, hemos hallado el favor de Dios de poner a su pueblo por un tiempo ceguera espiritual. Pero ese tiempo está terminando, como que está completándose el tiempo de la plenitud de los gentiles, de los verdaderos creyentes redentivos. Las informaciones nos avisan de los tiempos. Actualmente, hoy, enero 2023, fíjese, ya en Israel, el judaísmo es el judaísmo que ya ubicó para ellos un Mesías. Y están esperando que el actual primer ministro, Benjamín, el otro es un poco complicado su nombre, Netanyahu, en algún momento él lo va a presentar a todo el pueblo de Israel como un Mesías. ¿Será cierto de esto? Cuando nosotros estudiamos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ahí vimos la primera bestia y la segunda bestia, es decir, el anticristo y el falso profeta. Y tuvimos la claridad que el falso profeta, aquel que le iba a abrir las puertas a Israel para que venga a sentarse ahí en el templo que ya están por levantar, tienen todo listo el judaísmo ahí en Israel para levantar el tercer templo, que esto va a ocurrir seguramente cuando se manifieste el anticristo. Se levantará ese primer templo, hará pactos con Israel, y a través de ese falso profeta es que este anticristo tendrá acceso a Israel y se sentará, ya usted sabe la historia, ¿no?, en el templo, y hará todo lo que tiene que hacer conforme hemos predicado. Pero acá hay un tema. El capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que este falso profeta, que se levantará en el mismo Israel, así lo hemos entendido por la gracia
del Evangelio del Reino, dice que una de sus señales será que lanzará fuego. Entonces, que ya hoy, enero 2023, está siendo proclamado por el judaísmo, porque está haciendo algunas sanidades por allí. Fíjese, sanidades. Está engañando a muchos, indudablemente. Y todavía su nombre es David. Estemos muy alertas, no solo de lo que ocurre en Perú, de lo que ocurre en algún país que nos gusta. Es muy importante, hermanos amados, tener el contexto mundial para no ser confundidos. Y otro de los aspectos que también viene ocurriendo, y lo dijo el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses, que antes de que venga Jesús el Mesías ahí, como lo dice Zacarías, y posará en el monte de los olivos y se partirá en dos. Muchos se imaginan que es un superhéroe inmenso, grandazo, que posará sus pies y se hacen toda una fantasía. No, hermano amado, no es así. Ya será tema de otro momento. Pero ante esta venida de Jesús, el Mesías, el apóstol Pablo decía que primeramente se tenían que dar dos cosas: la apostasía y la manifestación del hombre de maldad, es decir, del anticristo. Primero la apostasía, después el anticristo. En el mundo ya está la apostasía. Hoy, la sana doctrina de Dios, de Jesús el Mesías, ha perdido notoriedad. Hoy muchos cristianos, muchos creyentes, se están amontonando ante predicadores, líderes, que están trayendo mensajes conforme a lo que necesitan. Después de estos impactos en la salud, en la economía, en la política que hoy se vienen sucediendo en el mundo, los impactos climatológicos, es impresionante, hermano amado. Estaba viendo que al sur del Perú se va a acercar una helada, pero terrible. California, usted sabe que es una zona costera, es una zona prácticamente muy tropical, ¿no? Pero está en este momento lo que los científicos ahí en la NASA describen como un río celestial o un río atmosférico. Lluvias, tornados, unas heladas nunca vistas, no vistas hace décadas, no, nunca vistas ahí en California. Todo eso, todos esos impactos, tanto nacional, lo que viene pasando hoy, el Perú, después de todo lo que pasó por los tiempos de plaga del COVID, necesidades económicas, que también alcanzó a muchos creyentes, ha hecho pues que hoy se estén amontonando ante líderes, maestros de la Biblia,
predicadores y solo quieren escuchar lo que hay necesidad en su corazón. Ese caminar de las familias en el Perú y en el mundo puede ser bueno, pero es Dios quien tiene que ordenar ese caminar. Y solamente Dios va a escuchar a los justos, a los que realmente primero están buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, esa necesidad que quieren, Él se las añade. Ese es el principio. Miren lo que dice, abra su Biblia y busque Segunda de Timoteo. Si hay algo que estoy seguro, en muy poquísimos meses, todos estos videos van a ser vistos por muchísimos. Por eso los grabo. Apocalipsis, todo eso. Porque algunos buscarán la verdad. Y es ahí donde vamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 21. Versículo del 14 al 21. Recuérdales estas cosas. Estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que les haga recordar a la congregación que él estaba pastoreando. Recuérdales estas cosas, como el Espíritu nos dice hoy. Nos está haciendo recordar. Encargándoles delante de nuestro Señor que no contiendan sobre palabras sin provecho, las cuales llevan a la destrucción de los que las oyen. Procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone correctamente la palabra de verdad. Abstente, es decir, pon alto un momento de palabras vanas que no tienen provecho, porque los que se ocupan en ellas solamente aumentan más y más su impiedad. ¿Qué nos dice Proverbios 16? Pero al impío, al inicuo o al que está en impiedad, está reservado para el día malo. Diga conmigo. 17. Y su palabra, extendiéndose como gangrena, alcanzará a muchos, entre los cuales están Himeneo y Fileto. ¿Qué hicieron estos creyentes en su momento? Fíjese, ya desde los tiempos de Pablo, creyentes con palabras vanas. En el 18 nos lo dice: quienes se desviaron de la verdad afirmada, que la resurrección de entre los muertos ya se efectuó, trastornando así la fe de algunos.
Hoy hay muchos mensajes de famosos respetables, de líderes, con la única necesidad de que no se les vaya y que vengan, y hay que decirlo, los diezmos, las ofrendas, las primicias, ¿no? Los mensajes son: ¿qué necesitas? ¿Qué cosa le predicaré conforme a su necesidad? Y se amontonan. Y la sana doctrina pierde notoriedad. No me hables del libro de Apocalipsis. No me estés hablando de que tengo que ser obediente. Yo tengo mi libre albedrío. Mañana sí, el otro día no, el otro día sí, y el otro día no. Más no que sí. Versículo 19. Pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Escuche bien esto. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solo hay vasos de oro o de plata, también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. De modo que si alguno se limpia de esto, es decir, de la deshonra en que camina, será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor, preparado para toda buena obra. Este año, la segunda caminar que nos da nuestro Padre Celestial es que debemos calzar nuestros pies con el Evangelio de Jesús el Mesías y extender. Las casas de restauración serán la cabeza. Tendremos, sí, evangelización digital y presencial. Practique usted las dos, hermanos de Casa de Restauración. ¿Qué nos está haciendo recordar en este pasaje? No el apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Jesús el Mesías. ¿Qué nos está haciendo recordar? Tome nota. Ahí sí voy a tener pausa porque me gustaría que usted lo tome en nota. Número 1. Te está haciendo recordar Jesús el Mesías. Número 1. Debemos exponer correctamente el testimonio de la palabra, de verdad. Correctamente. Y cuando digo correctamente, como les decía al principio, no es en el contexto de los versículos anteriores o los versículos posteriores al versículo que voy a tratar, sino es el contexto de la mente de quien lo escribió. ¿Y sabes qué, amado hermano? Llegar a la mente de cómo lo escribieron los apóstoles o los evangelistas, solamente cuando estás caminando con el único propósito, no de parecerte a un famoso respetable ni a algún líder, cuando en tu ADN
sabes que eres un hijo de Dios y que tienes que parecerte a la semejanza del Hijo, a la semejanza de la imagen del Hijo de Dios. Así nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Número 2. Debemos abstenernos de vanas palabras. ¿Qué es esto de abstenernos de vanas palabras? ¿Qué es lo que no debo de decir? ¿Qué es lo que debo decir? En mi boca tengo que ir caminando y dando frutos de ello, de que no debo poner en mi boca palabras vanas que se opongan a la verdad de Dios, que se opongan al testimonio de la palabra de verdad. No debo caminar así. No debo oponerme a lo que Jesús ya estableció. Él dijo en Mateo 5, yo no he venido, iglesia de hoy, 2023, yo no he venido a que ustedes quiten la ley y los profetas, sino a cumplirlas. El gran tema es que aún muchos no descubren que esa gracia del Evangelio nos permite entender la ley y los profetas y apartar todo judaísmo y toda vestimenta. Otra cosa de que debemos abstenernos, segunda cosa que debemos abstenernos, de las parlerías. ¿Qué es una parlería? Una parlería es cuando alguien quiere imponer algo y lo hace con voz fuerte. Y cuando se busca eso, es porque no se ha dado cuenta que lo que quiere expresar está opuesto a la moral o está opuesto al testimonio de la palabra de verdad. Entonces usa gritería. Yo cansado de escuchar eso, hermano. Hasta rojo se pone. Yo no sé si Jesús se ponía rojo. Bueno, mire lo que dice Tito, capítulo 3. Bueno, ahora podemos estar rojo por el sol, que a veces uno se broncea, ¿no? Es diferente. Mire, Tito capítulo 3, versículo 8 al 9. Tito 3, del 8 al 9. La palabra es fiel. Y acerca de estas cosas, quiero que también tú los afirmes, para que los que le han creído a Dios sean diligentes en llevar a cabo buenas obras. Porque estas cosas son buenas y son provechosas para los hombres. Y aquí viene. Evita los debates insensatos. Si a mí algún día me llamaran, como una vez no me fui, ya no fui más. Aquí por el centro de Lima, al local de una congregación de fe, frente a Radio Pacífico,
era ¿cómo le podría decir? Era una organización cristiana de la Iglesia Unida, Unifes, algo por ahí tiene su nombre. Y comenzó ahí un tema, ¿no? Todos eran pastores y líderes algunos. Comenzó ahí un tema. ¿Sabe qué, amado hermano? Nunca hablé. Al contrario, me sentí incómodo. ¿Y sabe qué, amado hermano? Habré estado 25 minutos y me salí. Versículo 9 de Tito 3. Evita los debates insensatos, las historias de genealogías, las contiendas y las discusiones de los escribas, porque son inútiles y sin provecho. Me hicieron una pregunta hace poco, si yo podría estar en un lugar democrático. No podría. Porque en el reino de Dios no existe democracia. Solamente Dios tiene una verdad que es absoluta. Solo Dios tiene una manera de difundir su palabra. Y todos los que aspiramos y estamos caminando en ser semejantes a la imagen del Hijo de Dios, indudablemente que las organizaciones en democracia, aún cristianas, no es un lugar para mí. Porque ante un tema pueden haber muchísimos con diferentes tipos de entendimiento, como hoy lo escucho. Por la televisora cristiana. Entonces, es vano ir que de repente van a nuestra actitudes, ¿no? No, pero tienes que ir a defender tu posición. No, hermano amado. No hay que defender nada. Lo único que Jesús quiere es que proclamemos el testimonio de su palabra. Sea que Dios, como dice el apóstol Pablo, sea que Dios tenga misericordia de él, de ella, de familias, y les permita entender, como un día usted lo entendió y también yo lo entendí. Otra cosa de la cual debemos abstenernos. Y esta vendría a ser como la tercera cosa que debemos de abstenernos. Evitar a los que fungen progreso en la verdad. Y lo que están haciendo realmente es aumentar el grado de impiedad. Hoy, hermano amado, lo que más hay para fungir de progreso en la verdad es contratar una radio, que no está mal, contratar un canal cristiano, hacer libros, que tampoco está mal, pero ese no es el fin. El fin no es eso, para que se conozca algo de que existe una verdad para él o para ella.
De estas cosas, hermano amado, debemos de abstenernos. Cuando uno escucha vanas palabras, cuando uno no escucha el verdadero contexto de la palabra de Dios, entonces lo que está haciendo ese líder o ese famoso respetable es aumentar la impiedad de quien lo oye. Es decir, se hace más inicuo, se hace impío, y es un cristiano que cree en Dios, pero falta la exposición correcta del testimonio de la palabra de verdad. Como dije, no en el contexto de los versículos anteriores o los posteriores del versículo que quiero hablar. A eso le llaman homilética. No, hermano amado, la homilética no ha enseñado bien. El contexto al cual yo tengo que buscar es cómo pensaba los evangelistas y cómo pensaba los apóstoles en el momento que lo escribieron. ¿Qué conocían ellos? Que hasta ese momento, ¿sabe usted? Solo conocían 3 cosas. Por eso que no se confundieron. Conocían la ley, conocían los profetas y conocían el Evangelio de Dios. Sus líderes, Moisés, Elías y Jesús el Mesías. Nada más conocían. Hoy hay tanto de tanto. Hermano amado, que no tengo que poner en detalle. Otra de las cosas que nos hace recordar Jesús el Mesías, la tercera cosa. Número 1, debemos exponer correctamente el testimonio de la palabra de verdad. Debemos abstenernos de vanas palabras. Número 3, el Señor conoce a los suyos. Él los conoce. Y lo afirmó en Juan 10, 14. Juan 10, 14. Él decía, yo soy el buen pastor y conozco a las mías. Y soy conocido por las que son mías. Si tenemos presente las 2 cosas anteriores que nos hace recordar Jesús el Mesías, entonces Jesús el Mesías nos conoce. Amén. Cuarta cosa que nos hace recordar Jesús el Mesías. Que en una comunidad de creyentes hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Están allí. Alguien que honra, otro que deshonra. Pero como dice segunda de Timoteo, que aquel que se limpia, ¿no? Que aquel que se limpia de esas deshonras, dice, será un vaso puro para honrar, provechoso para que Jesús el Mesías lo prepare para una buena obra. En la Santa Cena es un buen momento
Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. ¿Cómo se conoce a alguien que persevera? Uno, que es santo. Otro es que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ya de esto hemos hablado, que los mandamientos no son solo los 10. Estamos hablando hace un momento de otros mandamientos que nos da nuestro Dios. Hay muchos más también. Salmo 20. Vamos a leer 3 versículos del 7 al 9. Salmo 20, versículo de 7 al 9. Algunos prevalecen con carros y otros con caballos, pero nosotros prevaleceremos en el nombre de Yahweh nuestro Dios. Ellos están postrados y caídos, pero nosotros estamos firmes y dispuestos. Yahweh nos librará, nuestro rey nos responderá en el día que le clamemos a él. Algunos, hermanos amados, algunos creyentes y no creyentes, dice que van a prevalecer por el nivel de lo que tienen, de lo que han alcanzado, de lo que han acumulado y cuántas cosas más. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Los creyentes redentivos van a prevalecer, van a perseverar en la obra de Dios en el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Mientras los que prevalecen en lo que acumularon o en lo que alcanzaron, tendrán momentos de caídas, van a tener que postrarse ante lo que perdieron, un bien que perdieron, el nivel de la acumulación que sigue bajando. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Como dijimos en aquello que nos hace recordar, mientras estemos exponiendo el testimonio de la palabra de verdad, eso nos va a dar firmeza y siempre vamos a estar dispuestos a perseverar en aquella obra en la cual nos puso nuestro Padre Celestial para caminar. Amén. Pero siempre les hago recordar y les haré recordar que nuestras peticiones siempre deben ser puestas delante de Dios para no acumular ansiedad ni aflicciones, para no acumular frustraciones. Quien pone nuestro caminar en orden, como justos que somos, debemos tener muy presente Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre. No dice en algún momento, no, siempre. No solamente puede haber ansiedad por algún problema, necesidad, sino también puede haber una ansiedad por lo que tienes. Y estás, wow, ¿qué hago? Otros, por necesidades que tienen,
se vuelven ansiosos, otros porque tienen y no saben qué hacer, cómo administrar. En ambos casos, dice, siempre sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas. Y con acción de gracias, es decir, confiando en que el Señor va a ordenar nuestro caminar y nuestro qué hacer. Y la paz de Dios vendrá a nosotros, que excede a todo entendimiento, guardará nuestros corazones y sobre todo la mente de Cristo en nosotros, que es lo que anhelamos cada día. Así es, Padre amado, he compartido tu palabra. Usted tenga misericordia de quien quiera tener misericordia. Si hay vasos de honra, hónrelos. Si hay vasos de deshonra, que se limpien y sean honrados para toda buena obra que usted les asigne. En el nombre de Jesús. Bien, amigos del canal del YouTube, muchísimas gracias, Sandrita. Y nos quedamos con las casas de restauración porque tenemos Santa Cena. Ok. Bendiciones, hermano.